tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos otra semana más para analizar lo que ha sido otra ronda más del AMA Supercross. Esta vez la quinta ronda que se llevaba a cabo en Glendale, en uno de los estadios más grandes, yo creo, de todo el campeonato. Y bueno, creo que estamos teniendo ronda tras ronda cosas muy interesantes que analizar. Sí que es verdad que vamos con ello en 2.50, aquí menos, porque la verdad que yo creo que Hayden Deegan sigue arrasando. 4 fines de semana perfectos, podríamos llamar, que es la que los gana todo. Algo que no pasaba desde Vilopoto cuando se encontraba en la 2.50, o sea, hace unos cuantos años. Y bueno, comentábamos y preguntabas tú, ¿podrá Hayden Deegan hacer una temporada perfecta? Ya no, porque no ganó Anaheim 1, pero casi, ¿no? Porque 4 de 5. Y es que prácticamente también está terminando las carreras en el inicio, porque está saliendo primero y ya ni siquiera mira para atrás. Es que ya sus máximos rivales, como por ejemplo Levi Kitchen, ha tenido malas salidas, Di Francesco también, que lo veíamos muy rápido durante las qualis. Y la verdad que digan, como ya varios podcasts estábamos diciendo, ¿no? Que saliendo desde el top 5 ya es muy peligroso y ya si sale primero, la verdad que no deja nada para los rivales. Sí, totalmente. Hablamos mucho de la parte que no nos gusta de Digan, pero la verdad que esta es de admirar, ¿no? El hecho de cómo año a año ha ido puliendo los detalles o los puntos débiles, mejor dicho, que tenía. Este año tenía marcado en rojo tanto las salidas como los boobs. Y la verdad que hemos visto un aumento de rendimiento de Digan en esos apartados muy muy grande. Ahora es capaz de, como tú dices, salir prácticamente de eso dentro de ese top 3. Su velocidad que ya tenía la ha desarrollado aún más y le permite irse y largarse, y la verdad que tener prácticamente a los primeros minutos de manga un colchón de 2-3 segundos que va alargando durante la manga y simplemente tiene que dedicarse a controlar. Y luego los boobs estamos viendo que ya no le tiene que temer a pilotos como Asti, a pilotos como Kitchen, que eran pilotos que los pasaban muy bien, sino que se pone a su altura incluso por encima. Y todo esto además acompañado de los errores de los demás, que ahora hablaremos, ¿no? Sí, incluso en la página de Motopilot que estábamos hablando en el podcast pasado, veíamos que los tiempos por vuelta que hacían cada piloto, es que en el caso de Digan, de las 17 vueltas en total, él fue el más rápido en 4 vueltas de todas las Uh -huh. 17. Eso te llama la atención porque decimos, viste, que Digan, como en el caso de Houston el fin de semana pasado, era aplastantemente y lo veíamos como el más rápido en cada vuelta de las 3 carreras. Pero en este caso me llama la atención porque de las 17 vueltas, solo 4 fue el más Sí. rápido. Eso te quiere decir que también que diga, me parece que aún tiene más margen de ser más rápido. Y tal vez teniendo vista a Moisman por detrás, estaba un poco más tranquilo porque Moisman dijo que no le gustaría entrar en problemas con Digan. Pero te llama la atención, ¿no? Que no fue tan rápido durante todo el main event. Sí, aquí, mira, aquí tenemos el gráfico del que hablaba Aus. Y la verdad que yo creo que al final esto demuestra que, como tú dices, quizás no le hace falta darle 100%, ¿no? Con una buena salida y unas primeras vueltas al sprint, que como vemos aquí, de la primera a la quinta vuelta, o sea, o sea, de la primera a la cuarta, en 3 de ellas hace la vuelta más rápida y en otra el segundo. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? Es capaz de salir bien, marcharse, coger una renta de 3 4 5 segundos y a partir de ahí gestionar, ¿no? Que controlar un poco esa agresividad que nos tiene acostumbrado Digan, saber medir durante la manga, porque creo que en ese apartado también ha madurado, ¿no? El saber gestionar los momentos, ¿no? Incluso lo hemos visto cuando quizás sale mal, que solo fue o solo lo tuvimos en Anaheim 1, como ya no tiene quizás ese hambre desmedido por llegar hacia adelante, ¿no? Sabe que las temporadas son muy largas, ya es campeón de un título y tiene esa experiencia, y este gráfico, como tú comentas, viene a demostrarlo, ¿no? Como por ejemplo, por el contrario, Levi Kitchen, una salida desastrosa otra vez, tiene el punto positivo de que obviamente remonta 17 posiciones, pasa de la 19 a la segunda, pero por muchas vueltas rápidas que vemos que, por ejemplo, de la vuelta 8 a la vuelta 15 seguidas es el piloto más rápido. Claro, Hayden Deegan ha controlado la carrera, ha salido bien, se ha marchado y no le hace falta ser el piloto más rápido en pista, ¿no? Simplemente controlar su distancia y otra victoria más a la saca. Incluso lo vimos en las qualis también, que en la primera quali hizo el mejor tiempo de vuelta, pero se lo sacaron por un error en el sonido. Uh -huh. Pero después en la segunda quali, que veíamos como Kitchen fue el más rápido, estaba haciendo el más rápido hasta los últimos 30 segundos, y Digan se saca una vuelta debajo de la manga, que fue impresionante, como sacó ese, como un segundo más
que recortó para hacer, creo, en el segundo 56, si no me equivoco. Sí, O sea, efectivamente. impresionante también durante las quali. Sí, de hecho la quali 56-6 para Digan y 56-7 para Kitchen. Luego ya los Claro. demás a partir de 57. O sea, está claro que a una vuelta están en otra liga. Pero luego, claro, hay que ser capaz, que es lo que sí está haciendo Digan, de ser constante durante todo el fin de semana, no como Kitchen. Es decir, vale que seas muy rápido a una vuelta, si luego no lo trasladas, ya no te estoy hablando al main event, sino al hit. Porque es que en el hit otra vez volvió a tener problemas Levi Kitchen, volvió a salir mal y terminó, si no recuerdo mal, en segunda posición, pero tuvo que remontar, incluso ganándole un piloto privado como Max Bolan. Entonces, al final es como lo que hablamos siempre, ese puzzle del que nos gusta hablar, cómo está engranando todas Digan, ¿no? Es capaz de ser rápido una vuelta, sale rápido en el hit y se marcha, no quiere complicaciones, el main event igual, ha tenido que luchar incluso pequeñas batallas como con Asti, como con Kitchen, las ha ganado, o sea, ahora mismo, salvo sus idas de olla que estamos acostumbrados, no se le puede poner un pero en cuanto a pilotaje y en cuanto a lo que está desarrollando en pista, yo creo, ¿no? Sí, sí, en tanto, a mí me gustaría ver, por ejemplo, ya el próximo fin de semana que salga fuera del top 10 para darle un poco de emoción, ¿no? Es que incluso las dos categorías, tanto la 250 como la 450, si querés opinar un poco del circuito, que es un poco como hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Un circuito rápido, que las salidas fueron Ujú. importantísimas y veíamos que fue muy difícil de adelantar. Sí, sí, hablamos que iban a ser clave esas secciones de arena y sobre todo, la primera no tanto porque al final no le echaron tanta arena, pero esa segunda antes del salto de meta fue muy importante y era uno de los pocos sitios que podías arriesgar optando por la trazada interior, por la trazada exterior, porque al ser un circuito tan rápido y demás, era muy difícil pasar, lo comentaba Cooper Webb, lo comentaban otros pilotos que tenían esas dificultades, ¿no? Tenías que esperar un error del rival o arriesgar tú más de la cuenta. Entonces, en estos circuitos, como tú comentas, al final es aún más importante una buena salida. Sí, sí, la viste bien, Ángel, que lo comentaste en el podcast anterior, de un circuito rápido y totalmente. Sí, 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 no, la Si verdad quieres, que esa sección larguísima que incluso Eli toma, optó por hacer un cuádruple en la clasificatoria, claro, tú lo ves muy y casi le cuesta espectacular. caro hacer eso, ¿eh? La primera vez se fue un poquito, sí. Pero Sí, que, sí. claro, al final tanta velocidad hace que no haya tantos sitios para pasar. Entonces, pues bueno, creo que se aprovecharon mucho esas secciones de arena, como lo vimos en 450, que Ken Roxen gana gracias a ese pase sobre Hunter Lawrence ahí. Entonces, bueno, si ya vemos que durante todo el año están siendo muy importantes las salidas, te vas a un circuito en el que es más difícil pasar, pues aún más, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Si querés pasar a Kitchen, qué tremenda remontada. Capaz que muchos ojos fueron para Kitchen este pasado sábado, que bueno, por lo menos terminó donde debería estar, que es en Sí. el segundo lugar. Porque otra vez teniendo malas salidas y bueno, por lo menos remontó. 13º salió en la primera vuelta, hasta el segundo lugar no está nada mal. Sí, la verdad que, o sea, es una pasada que un piloto sea capaz de hacer eso, ¿no? De coger y salir fatal 19 y llegar con un ritmo brutal, como decimos, siendo muy superior en tiempo de vuelta a los demás y llegar a esa segunda posición. Es una auténtica pasada. Pero claro, luego dices, de un piloto que sea contendiente al título no puede estar forzándose a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque una vez te va a salir bien, pero otra vez vas a tener una caída con un piloto mucho más lento que tú, te vas a volver a caer y al final pues vas a llegar el 10, el 12 como le pasó por ejemplo a Tomac. Entonces claro, y una estadística que hablábamos tú y yo antes muy significativa es cómo un contendiente al título y con la experiencia de Levi Kitchen en la categoría, a día de hoy, su posición promedio en carreras finales, en main event, es un séptimo. O sea, ¿cómo te puedes permitir eso si quieres luchar contra un piloto como Hayden Digan, que es vigente campeón y está demostrando ser muy superior a los demás? Pues al final se está traduciendo en que Digan tiene una renta con él de casi 40 puntos, ¿no? Es que lo que le está perjudicando son las salidas. Es que de las 5 rondas solo ha tenido dos mangas que fueron en Houston, que salió entre los dos primeros, que fue la primera manga que salió detrás de Digan y en la segunda manga que salió primero. Ujú. Pero aún así vimos que no tenía nada para como enfrentarse contra Digan. Incluso, mira, este fin de semana pasado fue el más rápido en la pista durante el main event, durante la vuelta 8 a la 15, que todas esas vueltas fue el más rápido en la pista, pero incluso también Lo ponemos por aquí. el promedio de vuelta de Kitchen fue más rápido que el de Digan, incluso, como estábamos hablando antes, que Digan solo fue el más rápido en 4 vueltas, es que Kitchen hizo en promedio un 59.3 y Digan un 59.4. Que Así además, que estábamos hablando de que Kitchen, aunque iba a mitad del pelotón, iba muy rápido. que además es curioso, porque claro, ese promedio normalmente suele ser mejor
del piloto que tiene delante. Es decir, el primero tú suele tener mejor promedio que el segundo que el tercero y así. O sea, para que es una demostración al final de la velocidad que tiene Levi Kitchen, pero que todo lo que le rodea al final, esas condicionantes de malas salidas, caídas, errores, ansia por llegar hacia adelante, le hacen que no le valga de nada porque es una auténtica barbaridad que seas más rápido que, en promedio quedando segundo y por detrás de Hayden Díaz que vemos que está arrasando en la categoría, ¿no? Lo pasa que, claro, al final, si fallas en momentos clave como la salida, luego, claro, al final hablamos mucho de la ansiedad que tenían X pilotos por conseguir un título. Claro, al final también, incluso ya dentro de cada ronda, tienes esa ansiedad por llegar adelante. Ves que te sale Hayden Díaz en segundo y que la segunda curva está primero, o te incluso te hace el holso y tú sales el 19. Claro, te puede salir bien una ronda como esta, ¿no? Recuperas 17 posiciones, una barbaridad, todos te aplauden, pero claro, la siguiente ronda lo mismo no te pasa lo mismo, ni la otra, y al final eso, te juntas con un promedio de main event de séptimo para un piloto que debería estar luchando o pegándose, hablando mal, con Hayden Díaz cada fin de semana, ¿no? Sí, sí, incluso opinando también, viste, de la pica que tienen entre ellos, ¿no? Entre Digan y Kitchen. Ahora terminar segundo me parece que es positivo, está Hmm. bien y es lo que tiene que hacer, porque me parece, o lo estamos viendo todos, que Digan incluso está un escalón o dos por encima del resto. Entonces para mí que Kitchen, terminar segundo es el lugar donde tiene que estar, para si es un candidato al título y el principal piloto de Pro Circuit, el lugar donde debe estar. Sí, como mínimo, ¿no? Lo hablábamos en ese episodio de pretemporada. Había un par de pilotos que deberían de estar ahí. No lo ha estado ninguno a día de hoy. Porque luego hablaremos de Asti, pero Asti ni siquiera ni a una vuelta, como le está pasando por lo menos a Liva y Kiche. Entonces, bueno, yo creo que dominio absoluto de Digan. Y vamos a ver si decíamos que ya acaba este fin de semana en Seattle, que luego hablaremos de ello porque puede que tengamos Mood Party, que se suele decir allí. Vamos a ver cómo llega esta última ronda y si le planta un poco de cara a Hayden Digan, porque era estas 6 rondas, no hemos cansado de decirlo, ¿no? Son muy importantes porque luego ya la mayoría de las rondas que tiene la costa oeste, salvo una, la penúltima, van a ser showdown, es decir, con todos los pilotos de la costa este. Entonces ya ahí incluso va a ser mucho más importante las salidas, van a ser mucho más difícil de remontar las posiciones. Entonces vamos a ver si esta última ronda de este carrilillo que hemos tenido de costa oeste demuestra que puede darle batalla a Hayden Digan, que por el momento no lo hemos visto en ninguno de los apartados prácticamente, salvo a una vuelta, e incluso aún así la mayoría de las veces le ha ganado Digan, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora Kitchen se encuentra sexto en el campeonato. Bueno, tiene 79 puntos y está a 12 de Moisman, que es el segundo. Así que debería de llegar a final de temporada a la segunda posición, ¿no? Si todo va bien. Sí, Y debería ser algo positivo, ¿no? Como estamos hablando, debería terminar segundo. mira, vamos a poner por aquí un poquito también para que vean cómo está el campeonato. Y como tú dices, al final, bueno, Hayden Digan liderando absoluto, casi perfect season, que no iba tú muy mal encaminado a principio de temporada. Michael Musman, al final, pues yo creo que un poco, como decíamos, no, ese trabajo en la sombra, segundo, pero ya a más de una carrera de Hayden Digan. Esto es muy, muy importante, porque como sabemos, ahora Hayden Digan va a empezar a entrenar en esa 450 para los autos, para el Pro Motocross. Puede haber errores, una moto nueva, entrenando en motocross y demás. Entonces, puede pasar cosas. Esa renta de más de una carrera le da mucha vida a Hayden Digan. Luego tenemos por detrás también a Reyes Di Francesco. Y del otro del que hablábamos, ¿no? Max Asti. Qué desastre de temporada para él. Qué bien inició, yo creo, en Anaheim 1 con esa victoria. Y luego todos esos puntos fuertes que veíamos se han ido fuera. Ni tiene salidas, ni tiene velocidad, ni tiene consistencia. No sabemos qué le estará pasando a Masarti, si le afectó todo lo de Digan y demás. Pero la verdad que no sé, mucho que desear ha dejado. No sé qué opinas de él. Sí, es que mira, ahora yo me puse a mirar sus últimas dos temporadas también en el Supercross y es un poco muy parecido a lo que estamos viendo en esta temporada, como poco a poco se va desvaneciendo a medida que avanzan las rondas, porque incluso mira, en el 2024 las primeras 6 rondas, no, 5 rondas hizo, comenzó segundo, sexto, octavo, 21 y 13º. En 2025 hizo 4 carreras, empezó primero, segundo, sexto y séptimo y ahora en este año primero, quinto, sexto, sexto y octavo. Yeah. O sea, estamos mirando en estas 3 últimas temporadas lo mismo, una tendencia, ¿no? Comienza muy bien y poco a poco se va desvaneciendo. Puede ser una teoría que me ha surgido ahora, ese mundial de Supercross, que le venga muy bien para esas rondas iniciales porque llega muy rodado, pero le pesa luego a nivel de fatiga.
Es que incluso este pasado fin de semana cometió dos errores también, ¿no? Porque también se le fue largo en el hit, por ejemplo, había tenido una buena salida y le fue largo en la primera curva. Es que creo son pequeños errores también. Yo no sé si es eso de la continuación como le está pasando, por ejemplo, a Jason Anderson o Christian Craig o Joey Sabashi, ¿viste? Son los pilotos que compitieron en el Mundial de Supercross. Yo no creo. Me parece que son más bien problemas de él, que ya lo vimos durante las últimas dos temporadas pasadas. Ujú. Es decir, viste, lo que te comento del 2024 y 2025 ya es una tendencia que lo estamos mirando este año. Yeah. No creo que sea algo particular solo de la pretemporada pasada. Sí, puede ser, ¿no? Y al final eso encima te junta con que está yendo de más a menos, con que un piloto como Hayden Deegan, o incluso ya, mira, hablando con Kitchen, que parece que va reencauzando un poco su temporada, van de menos a más. Claro, al final cuentas con que estás ya a muchísimos puntos de Deegan, en concreto estás ya a 30 puntos. Y se te complica la temporada, eres un piloto veterano, en Star Racing ya sabemos que los asientos vuelan, entonces creo que mal comienzo de temporada para Asti, que además sí que es verdad que tuvo muchas temporadas aquí en Europa en motocross, pero por cómo han causado estas últimas temporadas, tampoco le veo un piloto que vaya a estar en el Pro Motocross luchando ahí arriba, la verdad. No, es que no es un piloto que se destaque en el Pro Motocross. O incluso también en el Super Motocross, que se corre a final de temporada, las últimas tres carreras, tampoco ha tenido buenos resultados en las últimas temporadas. Así que su punto fuerte es el Supercross y está dejando que desear, digamos. Es muy pronto para decirlo, pero parece un poco temporada desastrosa para Max Asti, ¿no? Sí, sí, incluso, bueno, viste que hay varios pilotos en Yamaha, por ejemplo, el caso de Trasher, que son pilotos muy irregulares, pero como ganan un main event, ya le renuevan el contrato. Yeah. Entonces, me parece que capaz que se confió demasiado, ¿no? Dice, bueno, gané en Anaheim 1, voy a correr en Yamaha el año que viene y ahora está consiguiendo malos resultados. Es que totalmente, es que es muy curioso también el sistema de allí de Estados Unidos de los contratos. Quizá aquí en Europa es más, aunque puedes tener a lo mejor 2 años con opción a uno, bueno, X cláusulas. Aquí suelen ser contratos que se suelen cumplir, es decir, fichamos por 3 4 años, los cumplimos. Allí es mucho por objetivos, ¿no? Y es como tú dices, hay veces que a lo mejor un traser te renuevan un año y te dicen en la cláusula, con que ganes un main event, automáticamente renovado. Te gana un main event, luego los demás rondas de las otras 10 rondas de cada costa, a lo mejor te termina fuera del top 5 en todas y renovación automática. Entonces es muy curioso el análisis que se puede hacer de esos contratos y también de las temporadas de los pilotos, ¿no? Como, aunque no seas constante y acabes el 10º en la temporada, como una victoria te puede hacer obtener, o mantener, mejor dicho, un asiento muy codiciado allí de un equipo oficial. Bueno, es que hay muchos pilotos que son perjudicados por eso, ¿no? En caso, yo recuerdo a Enzo López, un brasileño, que corría en la 250 y también se operó, creo, del antebrazo viste, los problemas que tienen Mm. los pilotos y incluso Síndrome después tuvo compartimental. varios, exacto, y después tuvo varios problemas con la lesión que no se pudo recuperar, viste, después de la operación y no le renovaron el contrato con Star Racing, incluso Guillem Farrés, por ejemplo, Mm. ¿no? Que no consiguió buenos resultados en el Pro Motocross y ya la otra temporada ya no siguió con el equipo. Sí, sí, además un equipo Star Racing que no mira por nadie. Es decir, el ejemplo más claro, ¿no? Lo que le pasó a Guillén ahí en Estados Unidos, que no tuvo ni la oportunidad por esas lesiones y esa mala suerte también. Y lo largaron, la verdad, que relativamente rápido y tuvo que buscar sitio en Husqvarna, ¿no? Pero Sí, bueno, yo recuerdo hablando de Farrés que las primeras dos mangas, las primeras dos carreras en el Supercross lo había hecho sí, realmente sí. bien. Creo que fue También yo un recuerdo. sexto, un séptimo o algo así, ¿verdad? Sí, sí. Incluso creo que estaba en la misma categoría que Digan, o sea, en la costa este. Así que también, nada Vamos a mal. ver. Hablando ya Sí. de Farrés MXGP, que sepa la gente que intentaremos a lo largo de febrero preparar un podcast previo de lo que puede ser la temporada de MXGP, como hicimos con el Ama Supercross, así que bueno, estar atento ahí a las redes, que iremos informando también. Y bueno, yo No creo lo que intentaremos, lo vamos a hacer. eso. Me gusta tu Ah, pensamiento, lo veo, lo veo. sí, sí. Entonces, nada, yo creo que quitando estos tres contendientes que hemos analizado un poco, creo que también de renombrar lo que está haciendo Cameron McAdoo, que te decía yo que no le veía pilotar al 100% y todavía no le veo, pero sí que veo que va encaminado
encaminado y aún así, pues eso, como un poco hablábamos también con Musman, aprovechando los errores de los rivales, son 3 podios de 5 posibles. De hecho, es curioso porque este fin de semana, que suele ser muy raro, se ha repetido el mismo podio, 2 podios consecutivos, es decir, digan primero Kitchen, segundo y tercero Cameron McAdoo. Así que bueno, vamos a ver qué nos puede ofrecer McAdoo, que incluso a lo mejor esa ronda showdown, cuando él ya haya llevado mucho más tiempo encima de la moto, nos puede sorprender y luchar por alguna victoria, ¿no? Sí, incluso vimos pasar a Moisman por la tercera posición en las últimas vueltas del main event. Así que bueno, ya va ganando confianza y yo creo que no está tal vez al nivel que Kitchen o de Digan, pero bueno, una tercera posición es lo que tiene que hacer. Sí, al final yo, por eso me daba un poco rabia y lo que hablábamos a principio de temporada, de que este piloto, dándole tiempo, te puede luchar cualquier campeonato, pero claro, si ya empieza el campeonato a un 60-70%, sí te le va a acabar muy bien, pero no va a ser capaz de luchar por el campeonato y menos ante un Hayden Digan que viene arrasando, Sí. ¿no? Pero bueno, vamos a ver Incluso, si... sí, no recuerdo bien cómo está ahora en el campeonato, pero hay que recordar que en Anaheim 1 no sumó puntos por la caída que tuvo con Digan. Pues le tenemos ahora mismo en... Yo lo veo medio sexto. chico, lo que pasa. Sexto. No, Ahí va, quinto. Tenemos a Digan primero, quinto. Musman segundo, Di Francesco tercero, cuarto Asti y quinto McAdoo a 38 de Digan, con sexto ya sí que Levi Kitchen a 39, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer aquí a final de temporada. Yo, a ver, hombre, yo creo que recortar como para ponerse segundo, los dos pilotos de Kawasaki, de Pro Circuit, te digo. Vamos a ver, porque claro, la verdad que Musman y Di Francesco y demás están siendo pilotos que, bueno, están siempre rondando ese top 5 y tampoco va a ser difícil, fácil que diga arañarle muchos puntos. Así que a ver qué techo tiene, ¿no? En este campeonato. Mirando las últimas carreras, yo te diría que ahora mismo Kitchen y McAdoo son como los principales candidatos para estar en la segunda y tercera posición al final de temporada. Sí, vamos a ver porque eso. Musman no es un piloto muy atractivo, no es un piloto que te muestre mucha velocidad, pero está sabiendo estar ahí. Di Francesco ha tenido un par de fines de semana complicados, pero tampoco se baja del top 5. Entonces, bueno, vamos a ver qué regularidad aportan los pilotos de Kawasaki. Algo que era muy interesante, que además comentábamos el fin de semana pasado y el anterior, que era además un tema que hemos estado hablando en estos últimos podcasts, de un poco los pilotos de Kawasaki, ¿vale? Sí, demostrar mucha velocidad, pero también mucha irregularidad. Pues bueno, justo lo que hablábamos nosotros, en esa entrevista que están haciendo ahora los dirigentes de los equipos, salía Mitch Payton diciendo que lo que buscaba era pilotos rápidos, que le daba igual un poco, resumiendo, que le daba un poco igual que hubiera lesiones o que hubiera caídas, irregularidades, que él lo que buscaba era pilotos rápidos, no pilotos regulares, ¿no? Entonces, Sí. bueno, a ver, respetable, está claro que todo el mundo quiere pilotos rápidos, pero si tienes 4 pilotos rápidos y los 4 lesionados, creo que no te sirve de nada, ¿no? En mi opinión, ahí yo creo que difiere un poco en lo que dice él. Y tiene que ver también cómo los equipos se gestionan también, ¿no? Pues si miramos el caso de Star Yamaha, tiene el programa Amateur y, por ejemplo, ¿no? Un piloto que estuvo en Kawasaki en el equipo Amateur la temporada pasada era Gordon, que ahora, por ejemplo, en Anaheim 2, en la carrera de SMX Next, terminó tercero, porque se fue a Star Racing Yamaha. O sea, Yamaha se lo llevó de Kawasaki. Entonces yo creo que, viste, vemos a Pro Circuit que siempre sigue con los mismos pilotos, ¿no? En el caso de Hamaker, en el caso de Kitchen, McAdoo, y no sube a esos pilotos amateur que tienen buena velocidad y no arriesgan, viste, por un piloto como en el caso, viste, el año pasado pasó con Colt Davis, por ejemplo, y fue una muy buena decisión. Entonces yo creo que también vendría bien, ¿no? Un cambio de aires de los pilotos de Pro Circuit. Yo sí que quizá, en este caso, con lo que hablaba Miss Payton, comparto con el hecho de que al final, como en el caso de Forner, ¿no? Des oportunidad a un piloto porque sabes que la calidad esté ahí. Pero, por otra parte, difiero con él en eso, ¿no? En el hecho de solo buscar pilotos rápidos, solo buscar pilotos que te consigan victorias, porque al final estás viendo que ese estilo de piloto no te está saliendo bien a medio largo plazo porque se te lesionan todas las temporadas y además lo que tú dices, ¿no? Si aguantas tantos pilotos durante 2 años, pierde oportunidades de jóvenes promesas, ¿no? Lo hemos visto con Gareth Marbank, ¿no? Como le repesca, en principio iba a estar este año, o sea, si normalmente tienes 4 motos, eres capaz de poner una quinta para un piloto que, bueno, le está dando ya su tercera oportunidad y tal, que oye, lo respeto y muy bien, pero no sacas esa quinta moto, por ejemplo, este año para dar oportunidades a pilotos que vienen desde abajo. Sí que es verdad que tuvo la mala suerte de que su mejor piloto amateur este año, Enzo Temerman, se lesionó otra vez el fémur, una caída bastante fea que ponía en su Sí. Instagram y demás. Entonces, bueno, vale, son cosas que pasan, pero igual que pones motos
para revivir un poco a antiguas promesas, dáselo a las nuevas, ¿no? Porque fíjate lo bien que le está yendo a este Racing estas últimas temporadas, como tú comentas, ¿no? Sí, sí. Bueno, es interesante, ¿no? Eso de los programas amateur. Incluso yo, por ejemplo, esta temporada, las 2 carreras que hubo de SMX Next, yo las estuve viendo porque quieras o no, son el futuro del deporte, ¿no? Es muy importante. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, yo creo que de 250 no sé si tiene algo más que comentar, tío. No, nada más. Bueno, incluso hay una pregunta que vamos a dejar para el final, de si ya el campeonato ya está ganado por parte de Digan. Y yo te diría que sí, ¿eh? Vamos a verlo. Los que queráis responderla y los que hayáis preguntado y queráis ver vuestra respuesta. Al final, como siempre, hablaremos de las preguntas. Que, como siempre, agradecer los que nos estáis siguiendo en todas las redes sociales, los que os suscribís, los que nos seguís, los que nos comentáis, tanto, bueno, para tener pequeños debates que la verdad que están muy bien entre gente que nos gusta, como también para darnos ánimos. Porque al final, bueno, esto es como dice Agustín, de fan para fans. Pero que también se agradece, bueno, que lo que nos curramos un poco detrás de cámara, pues que nos lo agradezcáis de esa manera. Así que mil gracias y aquí intentaremos estar esta temporada dándole caña. Bueno, como ha dicho Agus, no, intentaremos, no, estaremos toda la temporada dándole así es. caña. Y bueno, y aportando un poquito pues nuestro granito de arena al deporte. Así que luego seguiremos con esas preguntas que, como siempre digo, hay muchas que nos ponéis en YouTube, en Spotify y demás, que las respondemos ahí directamente. Agus en Instagram, según terminan los main events, suele poner ahí para que pongáis preguntas. Es decir, si nos seguís en Instagram, podéis ir a las historias y comentarlo y nosotros podcast a podcast las vamos respondiendo. Sí. Así que nada, yo creo que nos metemos de lleno en 450. Un 450 en el que yo no sé si tienen la misma sensación que yo. Nadie es capaz de dominar la categoría. 4 ganadores diferentes en 5 carreras. Todos han cometido errores, todos demuestran velocidad. Qué interesante está esta categoría para este año, ¿no? Mira, mira, y ahora yo me había anotado para comentarlo ahora, ¿eh? Porque ahora podríamos decir que el campeonato tal vez se está poniendo más en camino de Cooper Webb, ¿eh? Porque quieras o no, ya hay pequeños errores, sí, ya Cooper Webb está. Totalmente, totalmente. Es que al final, él lo decía, ¿no? Llega uno o sea, un comienzo de temporada difícil, lo arregla ganando esa triple corona de Houston, llega a uno de los circuitos que peor se le ha dado tradicionalmente durante toda la historia y te hace un podio, y además se relame un poco diciendo, en 2 semanitas nos vamos a la costa este, que es mi territorio, y ahí es donde os voy a apretar. Sí, sí. Entonces, es que qué mentalidad tiene y qué inteligencia tiene encima de la moto, que incluso aprovecha, ¿no? Esos peores momentos para decir, aguardo mi momento que va a llegar, ¿no? Y se lo está enfocando un poquito a eso, ¿no? Porque estamos viendo pilotos como Roxen, como Lawrence, como que están demostrando mucha velocidad y siendo consistentes, pero incluso Cooper Webb, con esos errores, está ya, creo que a solo, lo tengo por aquí apuntado, a solo 15 puntitos de Hunter Lawrence, que lidera ahora la clasificación después del error de Thomas. Y nos estamos acercando a su territorio, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque Cooper Webb nunca defrauda, yo creo, salvo que tenga una lesión, que es lo que le ha pasado en otros años. Creo que va a estar ahí dando caña, y cuando lleguemos a esa costa este va a sacar de verdad su repertorio, ¿no? Sí, sí, es que tuvimos una carrera, como yo puse en Instagram, muy importante para Mm. el campeonato. Más que nada porque los pilotos que estaban por detrás de Tomac aprovecharon ese error y tanto Roxen, Hunter Lawrence y Cooper Webb terminaron en el podio. Así que ya creo que los 3 primeros están a 5 puntos de diferencia, ¿eh? Así que se está poniendo una temporada bastante interesante la 450. Sí, la verdad que sí, ahora mismo lidera Hunter con 5 puntos sobre Roxen y 9 sobre Thomas. Pero es que luego tienes a 15 puntitos a Webb y a 17 a Sexton, que no ha tenido un fin de semana bueno, la verdad. Pero es eso, ¿no? Es qué interesante, porque todas las rondas te puede ganar alguien diferente, todas las rondas te puede fallar alguien diferente. La verdad que estamos teniendo además circuitos diferentes, porque incluso dentro de esta costa oeste hemos tenido circuitos más blandos, más duros. Ahora cambiamos también de costa después de este... Bueno, de primera nos vamos a Seattle, que parece que todo indica que va a llover y vamos a tener un poco de barro. Pero es que luego nos cambiamos de costa. A ver quién se adapta mejor a esa costa este. Lo tenemos claro que Cooper Webb sí, pero vamos a ver los demás, ¿no? Entonces, es muy dinámica esta categoría este año, y es lo bonito, ¿no? Que llegues, porque ahora mismo 250, vale, lo disfrutamos porque nos gustan las motos y nos encanta el Supercross, pero sabes que prácticamente un alto porcentaje se lo puede llevar Digan. Pero tú pones la carrera principal de 450 y dices, a ver qué me puede esperar hoy, ¿no? Sí, pero incluso no solo es nuevo el top 3, sino también el top 5, porque también vimos Justin Cooper cuarto, primer top 5 creo de la temporada.
Jorge Prado, segundo mejor resultado en el Supercross de toda su vida, de las 11 primeras carreras de su vida en Supercross. O sea, también el top 5 está cambiando, es Joey Sabachi terminando sexto también. O sea, nunca podemos esperar qué puede pasar, ¿eh? Es que la parrilla este año es muy profunda. Porque quitando ese top 5 que está luchando ahora mismo por carreras, que pues eso, metemos a Roxen, metemos a Hunter, a Tomac, a Webb y a Sexto, es que luego tienes pilotos por detrás que, como tú dices, se pone muy caro estar dentro del top 10. Pues imagínate dentro del top 5, ¿no? Pues que luego tienes a Jorge, que está haciendo una temporada espectacular, tienes a Plessinger, que está yendo de menos a más, a Justin Cooper, que ha tenido un mal comienzo pero es muy rápido, a Jason Anderson, que está sobre la Suzuki haciéndolo muy bien, Joe Sabachi, que está recordando un poco a ese Joe Sabachi de Pro Circuit de su tiempo, que está siendo muy rápido y con prácticamente está siendo siempre la mejor moto privada de todo el campeonato. Luego tienes por detrás que están teniendo dificultades pero acabarán llegando Malcolm Stewart, RJ Hampshire, o sea, es que tienes los primeros 10-12 pilotos, que es una barbaridad porque cualquiera te puede hacer un podio en cualquier momento. Sí, sí, mira, si querés comenzar hablando de Ken Roczen, es la típica carrera de Ken Roczen, ¿no? Buena salida, adelantando, poniéndose en primera posición en la primera vuelta, bueno, en las primeras vueltas, incluso en la siguiente vuelta que él se pone primero, hace la vuelta rápida de la carrera para distanciarse de los demás pilotos y ganando de principio a fin, digamos, ¿no? O sea, es una carrera, típica carrera de victoria de Roczen, podríamos decir. Por aquí ponemos lo que tú comentas. La verdad que es una barbaridad el main event de Ken Roxen, ¿no? Cómo lidera prácticamente muy pronto el main event. Pero sí que aprendiendo un poco lo que le costó otras rondas de pasar a Hunter Lawrence, cómo le estudia esas primeras vueltas y cómo llega el momento de la arena, sabe que es uno de los pocos sitios en el que le puede pasar, le hace un interior, lo pasa y se marcha, pero liderando prácticamente la mayoría de las vueltas. No las he contado exactamente, no sé si tú las has contado, pero es una barbaridad la Sí. cantidad de vueltas que lidera, incluso ya habiendo cogido cierta distancia, ¿no? Pero se encuentra cómodo, además. Una cosa que ha comentado es que, como sabemos, ha tocado muy poco la moto porque se siente muy cómodo, pero sí que estábamos viendo quizás que las salidas de Roxen estaban siendo un pelín peores que otros años. Bueno, están jugando con la configuración del embrague para mejorar, pero este gráfico demuestra el nivel que está atesorando ahora mismo que el Roxen, ¿no? Mira, yo acá lo anoté, mira, de las 23 vueltas totales en el main event, fue el más rápido en 14. E incluso la vuelta más lenta, entre comillas, que dio en comparación con los demás pilotos, fue o lo coloca esa vuelta más lenta en tercera posición. O sea, Es que es una no barbaridad, ¿eh? andaba lento, ¿eh? Es que es una barbaridad decir eso, ¿no? En plan, lo estábamos viendo incluso antes con Digan, ¿no? Como ya tienes cierta distancia y te relajas, cómo es capaz de mantener ese nivel de exigencia y un poco lo que echábamos de menos de Ken Roxen, que lo hablamos en temporadas, incluso dentro de una carrera principal muchas veces, que se va dejando un poco llevar según pasan los minutos porque tiene un comienzo muy bueno, tiene unas vueltas al sprint muy buenas. Pues la verdad que podemos decir que ha tenido todo lo que necesita un main event para ganarlo, esta actuación de Ken Roxen, ¿no? Buena salida, pasa al piloto que lidera cuando toca, hace unas vueltas al sprint para marcharse y coger distancia y luego mantiene un ritmo muy lineal para mantener esa distancia y que Hunter Lawrence, que suele tener buenos finales de manga, tenerlo controlado por detrás, ¿no? Así que para mí, un fin de semana de 10 para Ken Roxen. Sí, incluso ahora estamos de nuevo con la oportunidad de ver a la Suzuki con la placa roja, al igual que lo vimos el año pasado en Glendale, en este mismo circuito. Así que será interesante ver, porque además Roxen, comparándolo con el año pasado, que consiguió su victoria, su primera victoria de la temporada en Daytona, y que fue aún más adelante en la temporada, es decir, este año lo consigue más temprano. Ya sabemos que Roxen es un piloto también muy psicológico, que se deja llevar muy por las sensaciones o por las vibras. Incluso, bueno, ahora sí está en un buen camino, a ver si puede llevar este impulso, ¿no? Sí, él lo comentaba en las declaraciones post carrera, ¿no? Que al final es una cosa que le suele mermar durante las temporadas, es decir, el verse rápido y no conseguir victorias. El año pasado le costó bastante hasta esa victoria en Daytona y esta vez, pues prácticamente la quinta ronda de 17 la consigue. Y como hablamos, no es ansiedad por ganar, se la quita de en medio y ahora mismo está a 4 puntitos de esa placa roja, de volver a ver esa Suzuki con esa placa roja como comenta. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora mismo solo nos Y, queda aclarar la duda de Ken Roxen de qué pasa según vaya pasando la temporada, ¿no? sí, y gana en un momento importante Sí. también, ¿no? Aprovechando los errores de Toma, que incluso porque siempre lo hablamos de Roxer, ¿no? Que siempre, por ejemplo, en una manga, ¿no? La primera mitad de carrera siempre está ahí en las primeras posiciones.
y después en el momento más importante de la manga vemos un bajón de él. Entonces creo que esta última carrera habla mucho de él, ¿no? De la importancia de estar en los momentos importantes. Sí, porque además era un momento importante no solo para Roxen, sino para todos los candidatos, ¿no? Habíamos visto un Eli Tomac muy superior, salía bien, era muy rápido, aguantaba toda la manga, tuvo ese pequeño error de la segunda manga de las tres de Houston, pero era el verdadero momento que fallaba, ¿no? Tomac, que incluso le vimos que se levantaba, que no sabíamos si se había lesionado y demás, también se hace un remontadón y llega a esa Yo decimosegunda me asusté, posición. ¿eh? Cuando lo vi levantarse me asusté, ¿eh? Parecía que tenía como algo en la muñeca izquierda, ¿verdad? Se quedó ahí Sí, como sí, un yo dije, poco... buah, acá. Mm. pero se levantó. Ian Harrison, el jefe del equipo, dice que bueno, que lo explorarán esta semana para ver si de verdad tiene algo. Y bueno, ¿no? Pero todos además, todos los demás rivales tenían que aprovechar su momento. Lo aprovecharon Ken Roxen, lo aprovecharon Hunter Lawrence, lo aprovecharon Cooper Webb para terminar primero, segundo y tercero y a recortarle bastantes puntos. No tanto Chase Sexton, que ahora hablaremos, que sigue un poquito con los problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que fin de 10 para Ken Roxen. Y Hunter Lawrence, que es la segunda posición, su cuarta segunda posición consecutiva, o sea, 4 veces segundo, se está convirtiendo, creo que el que más tenía, lo ponían en la retransmisión, era 6, así que va camino de ser el que más segundas posiciones consecutivas logra de la historia, si sigue así. Comentaba después que era bastante interesante, ¿no? Que siempre quiere ganar cuando sale, como todos los pilotos, pero es un piloto que él lo admitía, le gusta estar siempre por debajo del límite. Entonces la pregunta es, si quieres ganar tendrás que sobrepasar o acercarte más a ese límite, porque los demás pilotos no te lo van a poner fácil. Sí, mira, yo creo que algo de lo que hablábamos, y yo mismo te lo decía, creo que ayer, fue que durante el podcast de la pretemporada decíamos, ¿no? Como que la pregunta si Hunter Lawrence iba a ser un candidato al título, y yo te respondía como que primero va a tener que ganar un main event. Y ahora lo vemos, ¿no? Me está callando la boca de que es Líder. candidato al título con la placa roja y no ha ganado un main event todavía. Total, total. Pero yo es mi duda, ¿no? O sea, a ver, está siendo muy consistente. Hunter, como él mismo comenta, no es un piloto que le guste sobrepasar mucho el límite. Pero yo creo que vas a tener que ganar en algún momento. Y ganar en algún momento, o te fallan todos, o vas a tener que exigirte un poquito más. Y vamos a ver si esa ansiedad por ganar Sí. o lograr una victoria en 4:50 no le juega una mala pasada, ¿no? Mira, yo me acuerdo, todos lo habrán visto, el primer video de Prado, viste, que subió a YouTube en Anaheim 1, de que creo que era Carlos Rivera el que le decía que acá gana el que comete menos errores. Hmm. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, mira, yo me recuerdo la temporada 2023 de MXGP, de Prado, que consigue su primer título en la categoría, de los 20 grandes premios, creo que ganó 2 Hmm. respondiéndote, ¿no? Entonces no importa cuántas veces ganes, sino que tienes que ganar en los momentos más importantes. Y ahora, bueno, vemos que en un momento importante no gana, pero termina segundo. Pero ya terminando segundo ya iba a ser líder del campeonato. Yeah. Es decir, yo creo que tal vez no hay que arriesgarse tanto, digamos, ¿no? O sea, es más importante dependiendo en qué momento de la temporada ganás, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, por lo que comentas tú, se asemeja mucho a una temporada de Tom Vial, ¿no? Que le hemos visto 2 veces Sí. campeón del Supercross y al final ganaba una victoria por año. Pero ya no es el hecho de a nivel resultados, es decir, incluso podría ser campeón sin ganar, sino que dentro de su cabeza no necesite una victoria. Es decir, vale, estamos en la quinta ronda, va el líder del campeonato perfecto, pero si llegamos a la ronda 12, 13, 14 y a lo mejor vas rondando esas 3 primeras posiciones, incluso líder, pero no has conseguido una victoria, ya no digo a nivel de resultados, porque cada uno apuesta por lo que puede, hay pilotos que apuestan por la velocidad, hay pilotos que apuestan por la consistencia, sino a nivel mental, en su cabeza, cuánto va a necesitar una victoria y entonces, dependiendo del grado de importancia que le dé a esa victoria a él, cuánto arriesgará o cuántos problemas tendrá por ello, ¿no? Es mi duda. Sí, eso es una buena pregunta, pero es una pregunta muy personal también, ¿no? Ya. Porque depende de cada persona, de qué sea en la balanza más importante. Sí. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de Herling, que te digo, ¿no? Que Herling, lo importante para él era ser primero en la free practice, primero en time practice, primero en la quali, primero en la primera manga y primero en la segunda, ¿viste? Arrasar. Claro, y tenés otros pilotos, como en el caso de Hunter Lawrence, que en el Supercross, ya terminar segundo y ser el piloto con más puntos en el campeonato es lo más importante.
No sé, es una buena pregunta, pero yo no te la puedo responder No, porque hay que estar en el lugar de Hunter, claro, ¿no? no, yo creo que al O sea, final es una pregunta que resolveremos en el último tercio de campeonato, ¿no? Dependiendo de sí, cómo vaya y si ha conseguido esa victoria, ¿no? Algo muy sí. importante también es que, bueno, siguen tanto él como Honda intentando mejorar en esos apartados que le faltaban, ¿no? Saben que es un piloto que de mitad de final a final de manga va muy bien, pero que quizá le cuesta un poco esas primeras vueltas. Y él comentaba que le cuestan un poco porque quizá no se siente tan seguro con la moto en esas primeras vueltas al sprint. Entonces están toqueteando varias cosas de la moto para que esos primeros 10 minutos pueda ser un poco más explosivo y no le pase como por ejemplo Ken Roczen en esta manga de Glendale, ¿no? Pero bueno, creo Sí. que la verdad Ah, que, como tú dices, teníamos la duda de si estaría ahí Hunter Lawrence y sorpresa para bien, está dando que hablar. y ya ahora, si lo vamos a ver el próximo fin de semana con la placa roja, ya va a ser líder del campeonato en Supercross, en Motocross y en Supermotocross. Así que estamos hablando, yo siempre opiné que Hunter es un piloto muy infravalorado y ya lo vimos, ¿no? En las tres disciplinas, podríamos decir, ha aportado la placa roja en algún momento. Sí, a ver, al final Hunter es un gran piloto, o sea, al final hizo cositas en Europa, es campeón de motocross y campeón de supercross en 250, que no cualquier piloto lo logra, pero siempre teníamos esa duda, ¿no? De cuando luche con los grandes, yo siempre sigo manteniendo además que la sombra de Jet es muy alargada y vamos, no inconscientemente, sino que sin quererlo, ni Jet ni Hunter le hace mucho daño a Hunter, ¿no? Porque cualquier piloto que se compare con Jet Loren va a salir perdido, porque Jet Lawrence es una auténtica barbaridad de piloto en un circuito de supercross, vamos, y motocross y supermotocross, lo que te imagines. Entonces, si ya para cualquier piloto compararse con él es difícil a día de hoy, imagínate tu hermano y el piloto que tienes en el box y entrenas con él todos los días, ¿no? Entonces, creo que esa sombra de Jet siempre la ha perjudicado, pero que la calidad la tiene Hunter y que con la experiencia vemos cómo está demostrando grandes cosas allí, ¿no? Sí, sí. Mira, ahora, Roxen llega a Seattle como ganador, como último ganador. Hunter llega con la placa roja, pero puede ser el que esté más contento, puede ser Cooper Webb, que ya nos estamos acercando a la costa este y ya no está superando, o sea, está a 15 puntos por el liderato. Yo te diría que si fuera Cooper Webb, no lo tendría, o sea, no estaría totalmente contento porque han sido unas primeras rondas complicadas, pero sí diría que tengo la situación bajo control. Es O decir, sea, sí. para ser las primeras 5 rondas consiguió una victoria, consiguió hacer una buena actuación en un circuito que no te va, sabes que llegas a la última ronda de la costa oeste que encima va a ser en barro, que el año pasado le dio un mordisco bastante interesante al campeonato en aquella carrera de barro que Chase Sexton se cae al final y demás, y luego te vas a tu terreno. Entonces, yo diría que Cooper Webb ahora mismo está diciendo, tengo la situación bajo control. No sé qué opinas tú. Sí, incluso como tú dices, ¿no? O sea, con malas primeras rondas, está ahí, como siempre, está ahí. No es siempre el favorito a cada main event, pero siempre está ahí. Así que sí, yo te diría que el que mejor está encaminado. Sí, sí. Y eso, porque al final tú le preguntas a él y él te lo dice, ¿no? Que no han sido unas buenas rondas para él, las primeras, y que no le gusta haber acabado octavo, séptimo y quinto, creo que fue las 3 primeras rondas para él. Pero ha sabido darle un poco la vuelta a la situación, además sabiendo de que, lo hemos hablado tú y yo todos estos podcasts anteriores, no era el lugar que le correspondía, pero diferentes situaciones, caídas, te tiran, problemas, le hicieron estar en esas posiciones. Pero ya una vez ha pasado eso, unas 2 rondas últimas muy positivas y te queda una que presumiblemente será en barro y otra que te vas ya a tu territorio, ¿no? A lo que te gusta, a esos circuitos cerrados, con rodera, donde saca de verdad su potencial, esa manera de entrar tirándose la rodera, echando todo ese peso que parece que se va a comer el peralte, pero cómo corta esa curva y es capaz de meterse, de cortar mucho el circuito para ganar tiempo. Yo diría que situación ahora mismo bajo control para Cooper Sí, Webb. mira, ahora el pasado fin de semana, tanto Ken Roczen como Hunter Loren fueron en algún momento el más rápido en el circuito, pero en el caso de Cooper Webb nunca consiguió ser el más rápido del circuito en una vuelta individual. Siempre quiere decir que siempre fue muy constante y bueno, eso le valió para ser tercero. Comparándolo con el año pasado terminó segundo, pero como tú decías anteriormente, tampoco es un circuito o una localización, digamos, ¿no? O por el tipo de suelo, o por el tipo de terreno y demás que no se siente tan cómodo. Y bueno, y él está ahí. Sí, al final vamos a un circuito que es muy rápido. Cuando Cooper Webb le gustan un poco los circuitos más enrevesados, más estrechos, con más curva. Un terreno muy duro.
o cosa que a Cooper West tampoco le suele sentar bien, le suele gustar los terrenos más blandos, que se formen roderas, que sean los circuitos más difíciles, más fácil pasar quizás, ¿no? Entonces, bueno, creo que a día de hoy, después de esas primeras 3 rondas complicadas, creo que ha enderezado la situación y eso, yo creo que mi sensación es bajo control porque tiene muchos pilotos con los que tiene que batirse y luchar, pero bueno, lo lleva encaminado, yo creo, ¿no? Sí, también uno de los pilotos que creo que debe estar más tranquilo y más contento del pasado fin de semana fue Justin Cooper, pues también se está rumoreando de que puede dejar Star Racing ya a final de temporada. Es algo muy interesante, que lo mismo podemos hacer, porque ya estamos en principio de temporada, pero ya se están hablando los contratos de 2027, ¿no? Pero ya se está hablando sobre eso, ¿no? Está claro que en el 2027 Hayden Digan va a estar a tiempo completo, pero hay una situación ahí un poco complicada, porque depende de lo que haga Cooper Webb, puede girar un poco lo que es tema de Star Racing 450. ¿Por qué? Porque Cooper Webb es un piloto que lo estamos viendo, en Supercross lo está haciendo bien, en Super Motocross bueno, pero que Pro Motocross no es lo suyo. Entonces, termina como tal contrato este año con Star Racing, entonces dependiendo del tipo de renovación que hiciera, entra en la jugada Justin Cooper o no, porque si finalmente Cooper Webb renueva por todo el año, es decir, para correr todo el Super Motocross, no van a renovar a Justin Cooper en principio. Si solo renuevan a Cooper Webb para el Mundial de Supercross y para el Supercross con la última ronda del Super Motocross, ahí puede tener una oportunidad, pero también se está hablando de otros pilotos, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque creo que tiene que encauzar un poco la temporada, porque es su primer top 5. Le han comido la tostada a pilotos como Jorge Prado, como Jason Anderson en ese Suzuki, incluso Joe Sabachi con esa moto privada. Entonces, bueno, el primer resultado positivo del año, esperemos que lo enderece por su bien para el año que viene, ¿no? Sí, mira, ahora que mencionabas sobre el contrato de Webb, yo creo que si todo va bien, incluso el año que viene, Webb podría estar compitiendo en el Supercross con Yamaha, me parece. No, no sé si en el motocross, pues siempre vemos que siempre tiene una pequeña lesión o algo, ¿viste? Y anuncian que no, que dejan de correr el motocross. Pero creo que equipos que lo puede ver bien, viste, con buenos ojos a Justin Cooper, puede ser el caso, por ejemplo, de Triumph o de Kawasaki, ¿no? Como segundo piloto detrás de Chase Sexton. Así que puede aprovechar. Vamos a ver si Star Racing finalmente le dice que no. Bueno, quizá como tú dices, ¿no? Otros equipos de fábrica como Kawasaki, que está ahí en duda con Marsban, o Triumph, que al final, pues bueno, va a tener a Jordan Smith, pero quieres tener un par de pilotos ahí para que cuando pase lesiones por lo menos tengas a alguien representando a la marca. Entonces, bueno, vamos a ver que a partir de aquí que vemos de Justin Cooper, ¿no? Sí, bueno, comparándolo con el fin de semana pasado, viste, Justin Cooper en la última manga de la Triple Corona consiguió el tiempo de vuelta más rápido de todo el fin de Mm, semana. Lo que lo está perjudicando, como veíamos antes comentando, era, viste, las salidas. Ahora finalmente tiene una buena salida y lo vemos pilotar en el top 5. mm. Así que bueno, yo creo que no está en el escalón, viste, para estar luchando por el top 3, pero con buena salida es el lugar donde debería estar. Sí, yo creo que luchando por ese top 5, ¿no? Sí, 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 algo viste Entonces, que comentábamos durante la pretemporada, sí, sí, total. pero incluso creo que en Houston estaban comentando, ¿no? Que habían cambiado de embrague incluso, ¿no? Ahí no lo sé. Eh, Sé que, por ejemplo, Ken Rosen estaba trasteando con él y demás, pero al final es que yo creo que todos los equipos están al final mirando las horquillas, los embragues, los sistemas de salida, los neumáticos. Se están dando cuenta que las salidas son tan importantes que están innovando todo lo que pueden y más, porque va a haber circuitos que puedas pasar más o puedas pasar menos, pero siguen siendo muy importantes, porque salir fuera del top 10 te complica mucho la vida. Sí, me parece que en Houston fue que antes habían cambiado para usar el embrague de cable, a partir de Houston lo utilizaron y fue ahí que empezamos a ver un poco de luz al final del túnel con respecto a las buenas salidas. Me Veremos, parece ¿no? que fue eso, ¿eh? Pues lo leí en Twitter, me parece. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Al final eso, es que están todos los pilotos toqueteando y todos los equipos porque se están dando cuenta de que son muy importantes. De hecho, creo que también leí yo algo de que Pro Circuit Kawasaki había implementado como un nuevo sistema Holshot o algo así, pero que eso le estaba haciendo tener problemas, como por ejemplo le pasó a Levi Kitchen, que luego no se soltaba porque lo que querían era bajar un poquito más la horquilla para salir mejor, para que Levi Kitchen y Cameron McAdoo salieran mejor, pero eso luego, a la hora de desengancharse, provocaba problemas en la horquilla o algo así, así que vemos que, bueno, todos están intentando innovar y salir mejor porque es muy importante. Y te facilita mucho la vida, yo creo. Sí, sí. ¿Quieres pasar a Jorge?
Pues si quieres podemos comentar un poquito Chase Sexton y Eli Tomac y luego terminamos con Sí. Jorge, ¿te parece? Bueno, en el caso de Sexton, puede ser tal vez la decepción Sí. ahora de estas últimas rondas, pues estamos hablando 5 rondas, hizo un podio, que ese podio fue la victoria en Anaheim 2. Pero si es verdad, yo creo que para el próximo fin de semana, si no lo vemos mínimo en el top 5, yo te diría un podio, deberíamos comenzar a preocuparnos, ¿no? Es que yo te dije que a mí esa victoria no me daba confianza porque veía lo mismo de Sexton y le veía rápido quizás a una vuelta, pero luego, por ejemplo, este fin de semana le he visto que le costaba mucho girar la moto, con la moto muy inestable, en secciones que le eran muy bueno como las de ritmo o los boops, no es de los mejores, entonces... No sé, le veo que como siempre le pasa a Chase Sexton, de hecho lleva estas 2 o 3 semanas en California probando cosas con la moto, siguen probando muchas cosas, sí que es verdad a su favor que hay que decir que esa moto, esa Kawasaki, durante estos últimos años le está haciendo falta desarrollo porque venimos de un Jason Anderson que tocaba poco la moto, Jorge prácticamente tampoco pudo desarrollarla, entonces tiene trabajo que hacer, pero que aún así sigue con los mismos problemas de Sexton, ¿no? Caída, como vimos otra vez, del tren delantero, y eso, no le ves cómodo, no le ves Sexton en la moto, ¿no? Sí, yo me empezaría a preocupar a partir del próximo fin de semana. Sí es verdad que es carrera de barro y todo puede pasar, o sea, tal vez deberíamos esperar a una carrera en condiciones normales, pero sí, ya ahora ya, como comentamos, ¿te acordás en el podcast de Anaheim 1 de después del séptimo? Creo que consiguió, si íbamos a apretar el botón de pánico, yo creo que ya nos estamos acercando a mitad de temporada y ya un podio nomás es la verdad, teniendo en cuenta que es un piloto que el año pasado consiguió 7 victorias. Sí, sí, total. Yo creo que en general Kawasaki, ¿no? Un Marshban que le está costando la vida conseguir un top 10 y un Chase Sexton que salvo esa victoria, esa luz que hay dentro de este principio de temporada, no se le ve él, no se le ve fino, sigue además, aparte que no se le ve cómodo con la moto con esos errores. No sé, yo cuando le vi este fin de semana que remontaba, creo que salió del 14, aparte las salidas malas, desde el 14º al séptimo, luego se estancó ahí, no Claro, no sé. pudo avanzar. Sí, Totalmente, que es sí, sí. algo que Sexton Incluso, hacía con facilidad, ¿no? claro, incluso en las qualis, siempre, ¿cuántas veces vimos en los últimos años de que es el más rápido y consigue la pole? Y este fin de semana no sé cómo terminó, no me acuerdo, pero tampoco. Este fin de semana no sé si fue sexto o por ahí, o sea, creo que ha sido el Claro, más terminó rápido por atrás. en una quali, como mucho, ¿eh? Creo, sí, en Anaheim 1 fue el más rápido, después no me acuerdo, pero sí. Es que eso también te llama la atención, ¿no? Que Claro, la quali, que él es un piloto que a una vuelta es rapidísimo y no lo está consiguiendo ni siquiera. Lo vimos en Anaheim 1 y ya está. sí, incluso sus puntos fuertes no están siendo tan fuertes, entonces vamos a ver. Y el otro piloto, Eli Tomac, que yo sí que le veo de los más fuertes del campeonato, pero es Supercross, él lo decía, ¿no? Me he puesto con una mala salida en una situación complicada, se le cae Christian Craig, se cae, se queda ahí como dolorido y al final, bueno, consigue hacer un remontadón hasta esa 12ª posición, pero pierde puntos, cae al tercero del campeonato y vamos a ver si, esperemos que no tenga ningún tipo de lesión, porque era un poco la duda que teníamos de Thomas, ¿no? Y esas lesiones. Parece que se levantó, pero tuvo ahí unos 30 segundos un poco... Bueno, ni el equipo sabía si podía tener algo, así que esta semana se someterá a pruebas, porque yo le veo muy fuerte, pero es Supercross y una mala salida te complica la vida. Sí, incluso como te decía antes, yo me había asustado cuando apenas lo habían enfocado y como que se estaba levantando dolorido. Incluso después en las primeras vueltas también, como vos decías, lo veíamos en la última posición. Mm. Y ya ahí ya me empecé a preocupar, bueno, acá hay algo raro. Ojalá que como vos decís, que le van a hacer unos estudios en la semana, esperemos que no sea nada. Pero podríamos decir como que se está terminando como su mundo, su relación de rosas, ¿no? Porque había comenzado muy bien la temporada con un primero en Anaheim 1 y en San Diego y ya ahora capaz que es como un golpe de realidad de que no se puede confiar demasiado. Sí, es la realidad de lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo está el campeonato, que puede Sí. fallar cualquiera un fin de semana, puede tener un fin de semana espectacular al siguiente. Yo creo que esta temporada va a ser, obviamente tienes que estar ahí, ser rápido, pero como apuntabas tú antes, va a ser muy importante la regularidad este año para mantenerse Y, ahí y lo vemos con la sí. primera posición de Hunter Lawrence en el campeonato, ¿no? Y es importante también sobrevivir a la primera curva, ¿no? Porque creo que también Tomac se puso en esa situación, ¿no? Al Eso es, salir mal. Incluso lo veíamos en el hit, en el primer hit, cómo salió, no sé si viste la salida, espectacular. impresionante salida, salió disparado y consiguió el whole shot y ahí lideró todo el main event.
pero esa salida en el hit fue impresionante. Sí, sí, la verdad que... Vamos, de hecho se la repetían a él en el post-hit, en la análisis ese que le hacen unas preguntas, una entrevista y tal. Y la verdad que era espectacular como prácticamente era como que rozaba la valla. O sea, un tiempo de reacción súper bueno. Salió encima con ese motor KTM que tiene que ser el más potente de todo el campeonato. Espectacular. Además, yo creo que un poco duro mentalmente para Thomas porque además corría en casa. De hecho tenía aparcado ese Porsche GT3 espectacular verde ahí en la entrada de Pasando de KTM. apercibido, Thomas. Total. Y bueno, creo que era importante para él. Yo creo que si no es por esa caída y sale bien, hubiera luchado por Ken Roczen o sea, con Ken Roczen por esa victoria, porque además son pilotos que se les dan muy bien ese tipo de condiciones de terreno duro, repaladizo y tal. Entonces, bueno, vamos a ver, esperemos que a nivel de lesión no tenga nada, pero que también después de un fin de semana complicado en casa, sea capaz de pasar página y luchar por la siguiente ronda, ¿no? Sí, tanto Anaheim 2 que terminó en el podio y Houston que terminó cuarto, creo, han sido, viste, 3 carreras consecutivas bastante duras para él. Hmm. Sí, lo vemos con la velocidad de que puede estar, como tú dices, luchando en el top 3 o incluso con Rox en este pasado fin de semana. Pero bueno, ya tiene que aprovechar y tiene que estar contento también que solo está a 5 puntos, ¿no? Porque Hmm. también yo creo que fue como una carrera de salvar los muebles, como se dice, Sí, ¿no? a 9 se encuentra ahora de Hunter Ah, 9. y a 5 de Bueno. Roxen se encuentra así. Ah, ok. Pero bueno, está Exacto. Es como en eso. una carrera de que salvó los muebles, digamos. Totalmente. Así que bueno, yo creo que cerramos aquí. Pasamos Jorge Prado, ¿no? Sí, sí, yo creo que debe ser del segundo mejor resultado de Jorge de toda su carrera en el Supercross. Me parece, yo hablaba con un seguidor de que veíamos como que Jorge podía conseguir, no sé si una victoria en el main event, pero tal vez un podio. Ujú. Pero incluso, mira, yo te digo, mira, los últimos resultados en esta temporada. Tercero en Anaheim 1, décimo tercero, séptimo, séptimo y quinto. Yo creo que esto es lo más importante, Jorge, ¿no? Pues estamos mirando una progresión a Ujú. medida que avanza la temporada, ronda tras ronda. Incluso como Jorge lo dijo en su publicación de Twitter, que se está sintiendo cada vez más cómodo en esta disciplina, más cómodo con la moto. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que al final es que es súper positivo. Es que pocos peros le podemos poner a este comienzo de temporada de Jorge, como tú comentas. Todos están elogiándolo porque sus managers, compañeros y al final compañeros de parrilla también, ¿no? Y al final periodistas porque está siendo capaz de trabajar mucho durante la pretemporada, casi 100 horas encima de la moto, lo confirmaba Ian Harrison, llegar de una forma espectacular, hacerte un podio, luego las demás rondas, obviamente, tenía que haber cosas que mejorar, pues como hablamos siempre, ¿no? Mejorarlas para el fin de semana siguiente, ir avanzando. Le estamos viendo que a una vuelta ya era rápido, pero es que rapidísimo, por delante de un Eli Tomac en un terreno en el que se le da muy bien. Termina primero en la quali, se va al hit, unos hits que ha ganado 3 de 4 posibles. Y luego te llega el main event, sale noveno y es capaz de ganar 4 posiciones contra pilotos potentes en la categoría y terminar quinto, ¿no? O sea que fin de semana súper, súper positivo para Jorge y comienzo súper positivo para Jorge. No lo calificaría de otra manera porque Sí. está siendo capaz de todos esos puntos fuertes que tenía en el motocross, aplicarlos al supercross y todo lo que le faltaba en supercross, meterlo un poco en su cabeza, en su forma de pilotaje y creo que está formando un piloto muy completo de Supercross, ¿no? Le vemos cómo pasa los pubs, le vemos cómo pasa las secciones de ritmo, muy muy positivo este comienzo de temporada para Jorge. Incluso uno de los puntos débiles que tenía o que vimos en las primeras rondas era de que, te digo un ejemplo, ¿no? Que él salía séptimo, por ejemplo, llegaba séptimo a la primera curva y al terminar la primera vuelta caía a varias Mm. posiciones. Varios pilotos lo adelantaban en las primeras curvas. Y bueno, por primera vez en la temporada vimos cómo podía avanzar, incluso salía en la primera curva noveno, en la primera vuelta noveno, como tú decías, pero se mantuvo ahí, incluso avanzó hasta el quinto lugar y ahí se mantuvo. Incluso tuvo varias vueltas luchando con Justin Cooper que no lo pudo adelantar, pero lo veíamos, ¿no? Creo que eso también es otro punto a favor Mm. de otra cosa que Jorge pudo mejorar este pasado fin de semana. Sí, sí. Y yo creo que aspectos como tal a mejorar puede ser las salidas de los main event, ¿no? Porque vemos las de los hits, que la verdad de 4 hits ha conseguido 4 holeshot, o sea, de promedio sale primero. Y vemos por contrario en el main event que su promedio de salida es 7,1, con 2 holeshots de 5. Entonces,
algo por ponerle un pero son esas salidas en los main event, porque con esas salidas incluso creo que en X rondas, por ejemplo estos 2 séptimos que tuvo y demás, podía haber estado un pasito por delante, ¿no? Pero bueno, la verdad que bueno, que de promedio los main event para llevar 11 carreras de Supercross, su posición promedio de terminar esas carreras principales es 6,7, o sea que es una barbaridad para Jorge, para lo poco que lleva en Supercross, para las dificultades que tuvo el año pasado, que solo tuvo 2 carreras. Entonces creo que mucho a mejorar, como tú dices siempre, el piloto que más margen de mejora tiene, pero un comienzo de temporada espectacular para Jorge. Yo no lo calificaría de otra manera, vamos. Sí, sí, totalmente. Incluso, bueno, te agrego nomás que tal vez ese error que cometió el pasado main event fue también la elección de valla salida, Mm. porque también creo que también está condicionado con lo que vimos la última ronda en Houston, que fue el último main event, que él había elegido, viste, una valla salida más abierta a la primera curva, y creo que este fin de semana prefirió, bueno, quedarse con la misma valla del hit que había elegido, pero incluso, viste, no sé si viste el video que lo enfocaban, que la rodera que estaba apenas salida de la valla de salida era media torcida Mm. también, ¿no? Entonces creo que intentó no jugársela teniendo en cuenta lo que pasó el otro fin de semana en Houston. Sí, yo creo que al final estas son las cosas del Supercross que todavía tiene que pulir Jorge, ¿no? Y ya vemos que esta semana podríamos decir que la ha pulido, ¿no? Porque en verdad en el main event, si no llega a ser porque Vinfries le cierra, creo que hubiera... No, eso fue en el hit. ¿Fue en el hit o en el main Eso, event? sí, eso fue en el hit. ¿Sí? Sí, Pensaba yo que había sido el sí. main event, pero que está aprendiendo de todas esas cosas. Lo hablábamos y no sé si fue en el análisis de ronda de esta pasada ronda o de la anterior, ¿no? Que cambia mucho el sistema de salidas. Se sale sobre una malla, pero aquí en Europa te limpian toda la recta de salida y ahí en Estados Unidos te lo hacen de mitad de recta para adelante. Entonces, esa rodera es muy importante. De hecho, Jason Thomas lo analizaba al terminar el main event de cómo hay roderas que, como tú dices, están giradas, hay roderas más profundas que lo que hace es que te rebote la moto y al final te has que coger embrague y perder tiempo. Entonces, son elecciones que incluso pilotos con mucha veteranía en el Supercross pueden cometer esos errores. Pues Jorge, que es nuevo, podríamos decir, cómo está aprendiendo, cómo incluso aunque ve la rodera un poco complicada, ya no se la juega aprendiendo de lo que le pasó el fin de semana pasado. Entonces creo que además, aparte de toda la base que tiene Jorge, es muy positivo esa mente abierta que está teniendo de aprender todos los errores y no a lo mejor ser muy cabezón con lo que quiere. Sí, sí, bueno, incluso el año pasado lo que vimos como nuevo que tuvo que cambiar a la hora de las salidas fue salir con los dos pies en el suelo, Mm. porque fue algo que le preguntó también Lewis Phillips de Vital MX, que si iba a cambiar eso, esa forma de salida después de la primera ronda, y Jorge dijo, no, no, yo siempre salí siempre igual con un pie en el suelo y no voy a cambiar ahora. Y creo que después, 2 rondas después, cambió con los dos pies en el suelo. Sí, sí, bueno, viste, son cosas que va Eso aprendiendo, es. ¿no? También teniendo en cuenta las diferencias entre MXGP o Europa con Estados Unidos. Sí, y al final es otro de los puntos positivos, ¿no? Que que comentamos, ¿no? Que sea capaz de adaptarse, de eliminar lo que no funciona, de incorporar cosas nuevas o probar cosas nuevas. A principio de temporada estaba experimentando muy poquito con la moto porque lo que quería era acumular horas encima de la moto y en un circuito supercross. Ahora ya vemos que están abriendo un poco el abanico, están probando cosas diferentes. De hecho, como anécdota, Prado en Anaheim 2, en la clasificatoria, al parecer probó el neumático de pala, vio que en ese tipo de condiciones no funcionaba y lo eliminó. Entonces, está siendo capaz de introducir cosas, ¿no? Y de probar cosas. Ya que tenemos una base bastante buena, vamos mejorando cosas de la moto, mejorando cosas del pilotaje, y eso puede hacerle un piloto muy, muy completo para los años que vienen, ¿no? Sí, mira, incluso, bueno, también como vos lo decías, primera pole position en toda su vida de Supercross. Incluso, mira, me dio curiosidad y me puse a ver su primera pole que consiguió en MXGP, que nos tenemos que remontar al 2020, que fue en el Gran Premio de Bélgica de Lommel, que esa fue la ronda número 13 de la temporada 2020. Y ahora lo consiguió en su 11ª carrera, o sea, consiguió más rápido una pole en Supercross que en MXGP. Claro, que sí, También, no. también. A ver, al final, aquí nosotros, pues, ser un piloto hispano, siempre le dedicamos nuestro apartado y le apoyamos mucho porque es un poco nuestro piloto, ¿no? Pero, Representante. sí, totalmente, sí, sí. Entonces, pero cualquier seguidor de cualquier tipo de país, incluso ya sabemos que los yankees con los europeos son un poco. Lo estarán mirando porque es así, ¿no? Porque es un comienzo de temporada que
podríamos esperarle mejor por lo que habíamos visto en la pretemporada, pero ni mucho menos con estos resultados y con este rendimiento, ¿no? Entonces, ojalá siga así durante la temporada, que viene algún podio más perfecto, que no viene tan bien perfecto. Este año yo creo que es un año de sembrar, ¿no? De sembrar lo que va a venir en el futuro. Y de progresión, ¿no? También lo que te decía de los últimos resultados en las últimas rondas, que estamos viendo una progresión, y eso para mí es más importante que una victoria en un main event. Yo quiero ver que Jorge progrese, que se siente más cómodo en esta nueva disciplina y en su moto. Y también algo que también comentaba en los primeros podcasts, ¿no? Él es nuevo, está como que KTM le preparó como un setup base para que se sienta cómodo en Supercross, y bueno, a medida que él avanza su nivel de pilotaje, tiene que avanzar también el nivel de la moto, y creo que eso es lo que estamos viendo. Totalmente. Y bueno, vamos a ver, ahora hablaremos del circuito. Viene Seattle, viene Barro. Tradicionalmente a Prado en Europa no se le ha dado bien, pero su primer hit o su primera victoria en el hit vino en Anaheim 2, creo que fue al bordo de esa Gas en Barro. Así que bueno, vamos a ver No, sí, qué nos sí, puede ofrecer sí, no, Jorge. fue en San Francisco, O fue. en San Francisco, eso es. Pero, sí, sí, pero también me acuerdo que él terminó séptimo en ese main event de Barro, pero incluso él había, pues después cuando Red Bull hizo un video, viste, de todo lo que fue su experiencia en Estados Unidos, dice, yo salí último y remonté hasta séptimo, o sea, así que ojo, ¿eh? Claro, en Sí, motocross sabemos que Prado es muy precavido para esas cosas y le gusta tener, como hablábamos antes de Hunter, quizá el nivel del límite, el estar bastante por debajo y saber gestionarse. Pero bueno, en eso, de los ejemplos que hemos tenido en Supercross en Barro, con él, no se le ha dado mal. Así que bueno, vamos a ver qué podemos esperar. ¿Algo más que comentar de Jorge, tío? sí. No, nada más, nada más. Pues si Yo creo que quieres... sí, Dime. será interesante el próximo fin de semana, porque siempre veíamos, viste, que las carreras de lluvia o de barro, Lama decidía sacar los entrenamientos libres, viste, para estar más tiempo de preparación de circuito o cuidarlo más. Vamos a ver este próximo fin de semana cómo se van a organizar, pues Ya no pueden sacar más espera. porque solo están las Sí, sí. clasificatorias y O los hits, sea, así que... claro, como mucho van a tener que sacar una y que quede una, pero si no, Claro. no pueden hacer mucho. Vamos a ver qué tipo de barro, ¿no? Como decimos, vamos al primer estadio al aire libre, en este circuito Sí, de Seattle. Vamos al estadio de aire libre. Presumiblemente va a llover. ¿Cuánto? Lo veremos, porque hay barro y hay barro, ¿no? Hay un barro que te sí. permite pilotar, hay otro en el que tienes que sobrevivir, mejor dicho. Como tal, el track map, ¿qué te llama la atención a ti? Pensando o olvidando el tema de las condiciones meteorológicas. Mira, si, claro, como tú decís, ¿no? Si no tuviésemos complicaciones con el clima, me parece un circuitazo, ¿no? Hmm. También, hay que tener en cuenta también que yo te lo decía antes de arrancar el podcast, que cuando fuimos el año pasado a Seattle, fue como en la ronda 15, 14, o sea, más avanzada la temporada. Y ahora, claro, como lo pusieron más a principio de temporada, como ya sabemos en Estados Unidos es invierno, es más probable que haya lluvia, y eso es lo que probablemente vamos a tener. Bueno, más que nada, este circuito, de nuevo, tenemos la primera curva hacia la izquierda, una sección de arena en comparación que, bueno, después vamos a ver si va a ser arena o barro. Pero nada, creo que va a ser un circuito interesante. Sí, yo al final como puntos clave, como tú dices, siempre sección de arena, porque además todas estas que son en curva, con pequeñas olas, da mucho juego para pases y también para errores. También vimos, por ejemplo, esta ronda pasada caída de Malcolm Stewart, alguna también en 250, entonces bueno, son puntos sensibles. Luego, que obviamente venimos de uno de los estadios más grandes del campeonato a uno bastante más pequeño, más comprimido, al final con curvas más cerradas, secciones de ritmo más cortas, un circuito que pese a ser de la costa oeste yo le vería muy para Cooper Webb, ¿no? Esas curvas cerradas, Sí, prácticamente empieza la sección de ritmo según termina la curva, una sección de boops igual, ¿no? En los que no vas a poder coger tanta velocidad porque si no recuerdo mal, bueno, no sé, viene por aquí, Sí, claro, es justo después de la curva, o sea, bueno, creo que en general un circuito más pequeño, un circuito que va a ser muy importante el paso por curva y en el que puede ser el punto fuerte para pilotos como Cooper Webb que se desenvuelve bien en este tipo de circuitos más pequeños con carriles más estrechos, ¿no? sí, sí, nomás estaba pensando un dato curioso, nomás que está por fuera de las carreras, ¿no? Que este es el estadio del actual campeón del Super Bowl, de que ayer fue el Super Bowl, y bueno, es la casa de los campeones de la NFL, ¿no? Solo iba a agregar eso porque Oye, me puse a pensar en eso. apunte. para, Nomás, dato curioso. para que veamos que atendemos a todos los deportes que nos da tiempo. Ah, vos viste, ¿no? Pero vos mirás fútbol americano o no? No, la verdad que... ¿No? Es bueno, que el motocross y yo el me super... acuerdo, Dime. sí,
Yo me acuerdo del año pasado que hubo una carrera, iba a decir, un partido en Madrid, creo, en el estadio del Real Madrid, y hubo un montón de críticas de la NFL. Sí, Es sí. que ya simplemente con ver motocross y supercross y más que ahora en 2, 3 semanas empieza MXGP, ya tienes todo el fin de semana ocupado. Pero encima si te pones a ver MotoGP, Fórmula 1, bueno, fue un poco de fútbol, tal, ya no te da la vida para ver la NFL, por lo menos a mí. Sí, sí. No, no, y además, bueno, ahora volviendo a las carreras también, que como hablábamos el podcast pasado de toda la novedad, ¿no? Que hay con respecto, viste, a los triple corona, al formato normal, en que en 250 hay dos categorías. Bueno, ahora vamos a tener como una nueva carrera, digamos, que va a ser en barra, así que cada vez el Supercross está más interesante. Efectivamente. Y última de la costa oeste. Haremos también en el siguiente episodio un mini previo de lo que nos puede esperar en esa costa este, que hay cositas interesantes también. Sí. Importante también, que todavía no se sabe, pero hay probabilidades. Joe Shimoda ha vuelto a la moto y se habla de que si todo va bien, puede que esté en esa primera ronda de la costa este para intentar ir cogiendo ritmo y quién sabe si luchar por ese campeonato de la costa este, ya que se tuvo que perder el de la costa oeste, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Crees Sí, que llegará o qué? puede ser, viste que Shimoda igual, el año pasado también tuvo mala suerte ganó a Nagemuno y después tuvo, viste, que se golpeó la mano en San Diego y después ya tuvo mucha mala suerte durante toda la temporada de Supercross. Estaría bueno como una redención, digamos, para esta temporada y además que va a lucir con la placa de campeón de Supermotocross. Así que también creo que es importante para HRC también tener un piloto en 250 porque Jaime se está lesionado. Vamos a ver, ¿no? Porque yo creo que sería otro aliciente más esa costa este que va a estar muy interesante, ¿no? Vamos a tener pilotos como Cole Davis, vamos a tener a pilotos como Nate Trasser, ¿quién más tenemos por ahí? Bueno, Seth Hamaker, vamos a ver con qué nos sorprende Drew Adams también con esa Kawasaki que ya tiene un poquito más de desarrollo. Imagínate si le sumamos a Joe Shimoda, bueno, Pierce Brown, que aunque se lesionó muy rápido tenía muy buena pinta. Bueno, creo que hay cositas, ¿no? Ahí. Sí, sí. Por último, de la 450, que no sé si lo mostramos, ya me olvidé, es la clasificación general, Vamos que con con ella. respecto a ver, Thomas baja a la tercera posición, Prado sube al séptimo, al igual que Justin Cooper sexto. Por aquí lo Así tenemos. que hubo cambios, con la última carrera. Sí, lo tenemos interesante, ¿no? Al final, pues eso, cambio de cromos, Hunter con esa regularidad, aunque sin victoria, se pone primero, Ken Roxen está ahí a esos 5 puntitos bastante cerca, luego Eli Thomas, pese al error, se mantiene, creo que son 8 o 9 puntos. Creo que son, A bueno, ver, 8 no creo no que son sé. 9. Luego Cooper Webb y Chase Stone están ahí cerca, también muy positivo Jorge, que yo creo que puede ser un poco su lugar este campeonato, ¿no? Luchar por esa sexta posición, el top 5 está muy difícil, pero oye, sería todo un lujazo tener que batirse con pilotos como eso, con Jason Anderson, Ferrandi, Justin Cooper, por esa sexta posición. Él dijo que algo soñado sería luchar muy cerca de ese top 5. Oye, pues ya está ahí a simplemente creo que un par de puntitos o uno de Justin Cooper. Sí, incluso bueno, hay que tener en cuenta de que si no le hubiesen descontado los 3 puntos de Anaheim 1, estaría sexto. Por Así eso digo. que, como decís vos, siempre comienzo de ensueño. Sí, sí, total. A solo 2 puntitos de esa sexta posición. Oye, bienvenido sea todo lo que venga de aquí en adelante. Sí, sí, no, pero hay que tener en cuenta que lo que está haciendo Jorge es Sí, impresionante, por donde se lo mire. sí, sí. Así que ya este séptimo lugar, ahora aunque suene poco, estemos acostumbrados a más, como fanático, es impresionante. Suena poco, pero sabe a mucho, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Mejor dicho, imposible. Total. Así que bueno, si quieres terminamos con las preguntitas de los seguidores y demás. Dale. Le doy a las 4 primeras. Pregúntamelo, Mac. ¿Cómo te sientes después de la pole y la victoria en el hit? Entiendo a cómo se siente Jorge, ¿no? O cómo nos sentimos nosotros Sí, ante la victoria. Ahí no lo aclara mucho. sí, sí. Yo creo que fue un gran paso, ¿no? En la dirección correcta. Más que nada, anímicamente, de que ya como te decía, o lo que hablábamos de Jorge en la entrevista después de Houston, ¿no? Como que estaba un poco decepcionado después de la última manga, porque ya se ve como un piloto del grupo delantero. Hmm. Y creo que cada vez ya lo estamos viendo ya más, cada vez mejor. Sí, yo creo que ese sentimiento de estar muy reconfortado con tu trabajo, ver que ya eres capaz de ser el más rápido a una vuelta, de ser el mejor piloto en una carrera un poco más corta, ahora simplemente trabajar en esa distancia un poco más larga. Así que yo creo que esa pregunta de cómo te sientes, creo que, bueno, es muy reconfortado y muy contento con el trabajo hecho, ¿no? Y con los avances que está teniendo.
Otra pregunta Totalmente. de Jesús Caballo. ¿Creen que Kawasaki 450 en Estados Unidos no es tan buena la moto hoy por hoy o es problema de Sexton? A ver, yo como hablábamos antes, sí que considero que, no, o sea, obviamente ninguna de esas motos es mala. O sea, creo que esa 450 no es que tenga una mala base, pero sí que es verdad que le falta mucho desarrollo que no ha tenido estos años. Entonces, se junta con un piloto muy detallista en esas cosas como Chase Sexton, entonces creo que es un cóctel molotov difícil hasta que sean capaces de engranar un poco lo que puede aportar Kawasaki, lo que necesita Sexton, entonces creo que es un problema más general, ¿no? Porque Sexton tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, errores, que eso que es muy tiquismiquis, podríamos decir, para el tema de la moto, y luego pues una moto que estamos viendo que le ha costado estos últimos años, ¿no? No sé qué opinión tienes tú. Sí, sí, es que totalmente de acuerdo contigo. Incluso Sexton lo decía, ¿no? Como que le faltaba, porque como también Kawasaki estaba acostumbrado a trabajar con Jason Anderson y a lo que él siempre pedía, ¿no? Y con lo que él se sentía cómodo, bueno, ahora llega Chase Sexton, que como comentábamos antes, el año pasado ganó 7 carreras, o sea, fichan a un candidato al título y se encuentra de que, bueno, se nota que le falta un poco más de desarrollo a la moto. Pero bueno, yo creo que también es cuestión de tiempo también. Sí, veremos. Como, a ver, como en su primera época en KTM, o sea, en su primera temporada, necesita tiempo Sí. de adaptación el uno al otro, ¿no? Sí, incluso, bueno, Jason Anderson, como decíamos, ¿no? Prado tenía poca experiencia en Supercross, o sea, mucho no podía desarrollar. Y también Sean Ciarulo, que también estuvo muchos años en Kawasaki, estuvo lesionado bastante tiempo. Entonces no tiene mucho trabajo esa moto encima de pilotos Claro. que sean punteros, ¿no? Entonces, bueno. Otra pregunta de Simón Cano. ¿Cuándo crees que Prado aguantará el ritmo para ganar un main? Para mí en la ronda 12, comenta él. ¿Cómo lo ves tú esto, tío? Y a ver, para mí personalmente, cuanto más pronto, mejor. Pero yo creo que estoy contento con la progresión que estamos viendo, ¿no? Como lo decía antes. Así que no te voy a decir una ronda en particular, pero yo estoy seguro que ojalá si todo va bien, un podio va a caer próximamente. Sí, yo creo que al final, como decimos, en esas primeras rondas, 5 rondas muy positivas, pero todavía hay trabajo por hacer y cositas que mejorar. Yo creo que el salto de calidad de Jorge, que bueno, él comenta en la ronda 12, creo que a partir de esa mitad de temporada, no de esa ronda 10, que ha aprendido, ha tocado circuitos de la costa oeste, ha tocado circuitos de la costa este, ya ha visto lo que es una triple corona. Entonces, va a tener mucho acumulado para en esa segunda parte del campeonato, esas últimas 7 8 rondas, poder aplicarlo, como dices, mínimo para intentar luchar algún podio. Una victoria se tienen que dar muchos condicionantes porque estamos viendo que hay pilotos muy muy rápidos. Ojalá, y como tú comentabas, lo antes posible. Ojalá, mira, si consigue Jorge una victoria este año ya sería espectacular, ya paga y vámonos. Pero es muy difícil porque pese a que te falle un piloto, tienes otros 4 o 5 que te van a luchar esa victoria. Pero bueno, quién sabe si una buena salida, un circuito que sea difícil de pasar, un circuito que se encuentre el Jorge cómodo, es capaz de salir bien y aguantar, ¿no? Lo veremos a lo largo de la temporada. Sí, incluso él dijo, creo que en marzo es que se va a mudar a la costa este, así que aún tiene gran margen de mejora, como siempre estamos diciendo. Ujú. Y ¿Queda alguna pregunta? Ah, sí, quería... queda una que pone que qué opinan de la foto de Digan con Macado y Kitchen atrás después de la carrera. Entiendo que puede ser la de famosa del arco. O también subió una en Houston también, cuando él estaba Claro. más adelante y tenía a Kitchen y Macado atrás. Yo creo que las dos publicaciones, tanto y como lo que tú dices del arco, en realidad el significado es lo mismo, lo que trata de transmitir es lo mismo. Yo creo también algo que quieramos ver o no, viste, que nos guste o no, él está haciendo, desde su punto de vista, está haciendo crecer el deporte, ¿no? Y es Sí, que eso también lo estamos viendo yo es en Instagram, por ejemplo, ¿no? En los últimos reels o videos que se sube de la cuenta Supercross, ahora los últimos videos que son sobre Digan, tiene hasta millones de reproducciones. O sea, quieras o no, te guste un poco más o no, está haciendo como crecer el deporte y llamando más la atención a más fans también. sí, sí. El problema de Digan, que es lo que yo siempre he dicho, es dónde pone el límite. Porque está claro que un deportista mediático, sea cualquier deporte, sea en fútbol, sea en Fórmula 1, sea en Supercross, hace crecer el deporte, muchas visualizaciones, muchos seguidores. El tema que tiene Digan es que a veces no sabe dónde poner el límite, ¿no? Es decir, pues tú puedes hacer Sí. esos juegos. Hemos visto a Cooper Webb que lo hace con el tema de la pistola Chase Sexton. Ahora vemos a Digan haciendo lo del arco. O sea, mola, ¿no? O sea, te lo pasas bien, te echas una risa, atrae a más gente al deporte. Oye, mira esta batalla que están teniendo aquí en el Supercross, tal, está muy bien. El tema es que sepa medir y sepa hasta dónde llegar, ¿no? Porque creo que Sí. todo lo demás
como él dice, hace crecer el deporte. Entonces vamos a ver si también es un chaval de, creo que ahora mismo tiene 19, 20 años, con el tema de la madurez y los años que van pasando, sabe un poco medir ese nivel y darnos la parte buena que nos gusta de él y eliminar un poquito esa parte mala, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo voy a leer las últimas 4 preguntas. Dice, ¿puede la Suzuki 450 ser campeona? A ver tú cómo lo ves, Ángel. Yo creo que va a estar, va a depender del piloto que la lleva encima, ¿no? Es decir, Totalmente pensaba lo mismo. es que al final estamos viendo que se criticaba mucho esa Suzuki por no tener desarrollo prácticamente del 2018-19 en la misma base. Creo que han hecho un trabajo en el equipo espectacular y han puesto esa moto, aunque la base no está muy desarrollada a nivel de cualquiera de las otras. Pero va a depender del piloto que la lleva encima, que es Ken Roczen, que es un piloto espectacular, mucha velocidad, pero que sabemos que le ha costado esa regularidad durante toda la temporada. Entonces dependerá de las manos del alemán, yo creo, ¿no? Sí, sí, es que pienso totalmente igual. Mira, otra pregunta. Con una buena salida en el main, ¿Jorge hubiese hecho top 3? Yo creo, mira, yo lo comentaba con un seguidor antes del main event, que me pensaba, viste, que a pesar de que Jorge fue el más rápido en los cronos y fue ganador en la hit, como que me parece como, por ejemplo, Roxen, Tomac y Hunter están tal vez un escalón por encima, viste, o son los que encabezan este primer grupo delantero. A ver, comparto contigo eso. En este caso en Glendale, sabiendo lo que le pasó a Tomac y demás, si hubiera salido quizá haciendo el holshot, creo que hubiera podido repetir esa tercera posición quizás por detrás de Roxen y Hunter. No lo Sí, sé. sí, yo creo igual que vos también, que tal vez podría estar luchando por la tercera posición junto a Webb, pero incluso también hay que tener en cuenta de que este era un circuito rápido, como estábamos diciendo, incluso también como vos decías en el último podcast, que hasta dónde Jorge va a aceptar asumir tanto riesgo, ¿no? Sabiendo, viste, que es un circuito rápido, como veíamos en el caso de Tomac teniendo, viste, errores en las secciones de ritmo, saliendo fuera del circuito. Es decir, yo creo que Jorge podría sí estar luchando por la tercera posición, pero también hay que ver Claro. cómo le gustaría también asumir tantos riesgos, ¿no? Sí, yo creo que por las condiciones sí. Es decir, se le dio muy bien una vuelta, un buen hit, circuito le iba bien a Jorge. De hecho, vimos que durante el Main Event ganó 4 posiciones. Quizás no son las condiciones que le iban bien a Cooper Webb. Entonces, con un holshot, quizá creo que Roxen y Hunter Lawrence lo hubieran pasado, pero a lo mejor hubiera podido luchar por esa tercera posición. Pero vamos, creo que aún así, una quinta posición muy, muy buena. Y bueno, vamos a ver qué nos viene, ¿no? Con Jorge. Sí, mira, ahora esta pregunta sobre Seattle es ¿quién se lleva la victoria con la lluvia de Seattle? Pregunta un seguidor. Así que está buena esta oportunidad para hacer nuestra predicción, ¿no? Porque con respecto a la lluvia es como una lotería. Es que, claro, tú dices lluvias y te vas directamente a Aaron Plessinger, pero sí que es verdad que Aaron Plessinger no está Sí, teniendo un principio de campeonato fácil. Cooper Webb hemos visto que, pese a que normalmente suelen ir bien en barro pilotos altos, pilotos, lo ha hecho también bien. Entonces, bueno, no sabemos cuánto barro va a haber, así que yo creo que top 50 puesto por Hayden Digan y 450 me voy a mantener haya barro o no y vamos a poner a Cooper Webb ahí en primera posición, aunque si hay mucho barro de verdad. Vamos a ver qué pasa con Aaron Plessinger y también con Jorge, ¿no? sí, yo voy a elegir ahora en la 250 a Kitchen y en la 450 a Tomac. A ver si se recupera, si está bien después de esta caída en Glendale. Y bueno, es interesante para cambiar un poco, ¿no? Sí, al final vamos jugando ahí con nuestras predicciones. Está bien, está bien. Y la última pregunta es sobre si Digan ya es campeón de la 250. ¿Cómo lo ves? A ver, no es campeón, porque matemáticamente no lo es, pero lo tiene muy encaminado porque está siendo muy superior en todos los apartados que puede tener un piloto en pista, ¿no? Así que muy por la mano lo tiene, diría yo, ¿no? Sí, totalmente. Ya creo, lo habíamos dicho antes, pero son prácticamente 30 puntos de la diferencia. Es que ya incluso es una carrera Por que él eso. puede ganar una carrera anterior, ¿no? A la última. Así que lo tiene bastante encaminado, sí. Totalmente, veremos. Así que nada, cerramos otro podcast, otra semanita más de análisis. Mil gracias, Agu, mil gracias a todos por seguirnos. Nos vemos la semana siguiente analizando lo que ha dado de sí Seattle.